para que posteriormente, si la deseen ver ustedes o algún compañero que no se pueda conectar, la vea subido el enlace en el aladito, ¿no? Vamos a continuar hablando de los planos, ¿sí? Pero antes de eso, quiero mostrarles la lista actualizada de la que, bueno, la manejo en la materia que estoy dando, mi grupo, para ver que verifiquen si están, ¿sí? Tengo hasta ahorita 18 inscritos, ¿no? Sí. Esperando que ya hasta el día de hoy se normalice y ya se defina la cantidad exacta de alumnos por grupo que van a participar en esta materia, ¿no? Eh, Cuando ingresen creo que se le ha hecho la primera clase, bueno, Puedo el, apagar el televisor, mija. el primer día de presentación, cuando ingresen, ingresen con un nombre y un apellido, ¿no? En el Zoom, para yo también saber quién está participando. Si está ocupando el Zoom de otra persona, ingresen con su nombre y apellido, porque ya al finalizar yo descargo la asistencia y si ingresan con un número diferente o con un solo apellido, un nombre, eh, puedo deducir quién es o como no lo puedo hacer. Entonces, de preferencia ingresen con un nombre y un apellido para saber quiénes están participando, ¿no? Entonces, esa era la cuestión de la parte de las listas. Vamos a ver si ya la semana se culmina con los que tienen algún tipo de inconveniente matriculándose, ¿no? También informo que el día de mañana no habrá videoconferencia debido a que, bueno, estos 2 días se va a destinar para que los estudiantes del instituto, los que deseen vacunarse, lo hagan, ¿no? Como ustedes saben, ya en Esmeralda se inició el proceso de vacunación a partir de los 16 años y bueno, se le está dando 2 días para que las personas puedan acercarse a los puntos de vacunación y hacer el proceso del video. Entonces, el día de mañana no nos conectaremos. Entonces voy a continuar. Habíamos hablado un poco del plano, habíamos hablado un poco de criterio de experiencia que cada algunos había tenido, continuaremos con lo mismo. Y también hablaremos un poco de normativa, de tanto de simbología que es aplicada a los planos, ¿no? Entonces yo indicaba que un plano básico debería tener estas partes, ¿no? Lo que es el esquema de emplazamiento, donde van, cómo están conectados, ubicados cada uno de los elementos eléctricos, las leyendas, donde va a indicar la simbología en base a la normativa que se está trabajando. Las especificaciones técnicas son datos de las características, pueden ser los conductores o las protecciones que se va a utilizar en la instalación. Y los datos informativos son los datos del lugar donde se está trabajando, eh, el dibujante y la persona que aprueba el plano, que más abajo está un plano ya bien detallado completo, ¿no? Creo que también hablábamos que cuando tenemos una vivienda de mayor de una planta, es decir, 2 plantas o más pisos, de preferencia se ubica o se elabora un plano por cada planta para que me permita trabajar de mejor manera en el espacio de la hoja, ¿no? Cuando se ubica muchas plantas, muchos esquemas de planta en un mismo plano, es difícil diferenciar, ¿no? Por consejo. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí es un circuito de iluminación, ¿sí? Aquí lo va la persona que ha elaborado la diapositiva, eh, está indicando en este circuito que lo está independizando, no es un circuito derivado, solamente para parte de iluminación, ¿sí? Y más abajo hace un circuito de fuerza de toma. ¿Quién me dice por qué? Bueno, aquí está separado, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no es aconsejable unificar circuitos? Es decir, en el mismo circuito colocar parte de iluminación y parte de fuerza. ¿Por qué no es aconsejable? Porque puede haber caída de carga, porque las tomas son corrientes de fuerza y los focos solamente son iluminación. Se usa un breaker más bajo y para tomas lo que es fuerza. Puede conectar cualquier cosa y se puede bajar la energía. Ya, bueno, bajón de energía, ¿qué más?
También, profe, buenas tardes, para tener un buen control en alguna emergencia. Entonces ya cada circuito va estipulado con su propio coyuntor. Claro. Por seguridad y por buen trabajo de los circuitos, es preferible independizar. Independizando los circuitos vamos a gastar más materiales, pero nos permite protegerlos independientemente, ¿no? Lo que decía el compañero, bajones, bueno, de los niveles de iluminación, principalmente los bombillos. Cuando estamos en muchas viviendas, unificamos los circuitos y se conecta elementos o cargas que consumen mucha potencia y tenemos en la parte de iluminación, suele suceder los parpadeos de las luces, ¿no? Eso debido a la alta potencia que consume esa carga. De preferencia, aunque como acabo de indicar, se va a llevar un poco más de trabajo y utilización de más desconductores, eh, independicen los circuitos, ¿no? Los circuitos de iluminación, como ustedes deben saber, consumen poco, ¿no? En la actualidad tenemos ventaja que tenemos la iluminación LED, los focos LED que tienen eh, una larga vida útil, buena iluminación y una potencia baja, ¿no? Tenemos focos LED de 20 vatios, de 40 vatios, tenemos la fluorescente de 60 vatios, ¿sí? A diferencia antiguamente que utilizábamos los bombillos incandescentes que consumían 120, 100 vatios, ¿no? Poco a poco están yendo, van desapareciendo y estaba pasando a la parte LED. Creo que la mayoría de los que en nuestra vivienda tenemos son focos LED, ¿no? Tiene una buena vida útil y como indicaba, consume poca potencia, ¿no? En general, toda la parte de iluminación es de baja potencia, a diferencia de los demás elementos. Entonces, hay que independizarlo, ¿no? Parte de toma independiente a la parte de fuerza, disculpe, parte de toma con fuerza independiente a la parte de iluminación, ¿sí? Y también existe un tercer tipo de circuitos, aparte de iluminación y fuerza, que son los circuitos especiales. ¿Quién me dice o tiene idea qué es un circuito especial? Agua caliente en alguna de las duchas, ¿Ya? ¿Por qué es especial? porque trabaja con, hay algunas que trabajan con 220. Aparte de la alimentación. ¿Por qué es un circuito especial? A veces Una, tiene más trabajo con que es la cantidad de electrones, la cantidad de electricidad. tiene mayor consumo, mayor potencia, ¿no? Lo que son, bueno, las cocinas de inducción, los motores para bombas del sistema de bombeo, la ducha eléctrica, etcétera. Como tienen mayor consumo y se lo utiliza muy continuamente, es necesario ubicar o independizarlo en un solo circuito, ¿no? Si usted en su casa tiene una cisterna, ¿no? Con un pequeño motor de bomba, ese motor debería solamente ubicarlo en un circuito netamente para ese motor, ¿no? Por el consumo que tiene, ¿no? Entonces vamos a tener tres tipos de circuitos: iluminación, fuerza y circuitos especiales, ¿no? Que también podemos tener en la vivienda. En este caso es una ducha eléctrica, puede ser una cocina de inducción, puede ser un aire acondicionado, una secadora, etcétera, ¿no? Entonces, de preferencia, para mejor protección y mejor trabajo, independizar este tipo de circuitos, ¿sí? Y aquí está un cuadro de carga. Esto aquí, bueno, lo veremos la semana que viene. Este cuadro de carga nos sirve para conocer cómo están distribuidos los circuitos. Voy a hacerle un poco de zoom. Yo tengo un Excel y, bueno, está más sencillo el entendimiento que este de aquí, ¿no? En este de aquí, cuadro de carga nos indica cómo están distribuidos los circuitos derivados, qué elementos están en cada circuito, la potencia que consume cada circuito, las protecciones y el nombre de cada circuito, ¿no? Si se dan cuenta en la parte de aquí, por ejemplo, tengo varios circuitos, están numerados. Tengo circuito 1, 2, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el circuito 1 me dice que tiene 7 lámparas incandescentes, me indica la cantidad de carga o potencia que consume, la protección y el detalle, observación de ese circuito, ¿no? De esta forma deberíamos trabajar, ¿no? Al momento de hacer el diseño de una instalación. Si se dan cuenta, todo es un proceso.
todo pertenece a una secuencia, ¿no? Aquí tengo otros circuitos diferentes. Y a lo último me dice la potencia total que consume, en este caso, una vivienda, ¿no? Entonces, es necesario, aunque es un trabajo mayor, hacer este tipo de distribución, ¿no? Es una memoria, es un datasheet, ¿no? Una memoria técnica que no solamente le sirve al cliente, sino también le sirve a la persona que hace la instalación. Entonces, esta parte también veremos cómo se elabora un cuadro de carga, ¿no? Hay diferentes formatos, yo tengo un formato básico para este tipo de trabajo. Esta parte aquí, esta parte todavía no la expliqué, voy a pasar a la parte de la simbología, ¿no? Como le indiqué anteriormente, normalmente en un plano yo solamente necesito saber cómo están las divisiones de las áreas de la vivienda, ¿no? Dónde está el salón, la cocina, las habitaciones, la sala de estar, etcétera. Pero no necesito conocer las medidas de cada uno, ¿no? Porque eso más le sirve a la parte civil. Yo solamente voy a utilizar las ubicaciones para así mismo también colocar mi parte eléctrica. La parte de aquí, ¿no? Y esto veremos más adelante lo que son los cuadros de protecciones, ¿no? Esta parte es importante. Este aquí es un gabinete. Más utilizado en la parte industrial, ¿no? Lo que son los gabinetes o tableros eléctricos. En las viviendas ya utilizamos los centros de carga donde ya está netamente, se puede acoplar las protecciones al centro de carga, ¿no? Lo que son los termomagnéticos y diferenciales. Ya, miren, este de aquí es un esquema de protección, se puede decir, ¿no? ¿Verdad? Y más abajo está un diagrama de un plano de protección, netamente, ¿no? Que esta parte también es necesaria conocer. Miren, ¿qué me indica este esquema? ¿Sí? En este esquema tengo el medidor, ¿no? Del medidor va una protección general y de la protección general va a dos protecciones que deriva dos circuitos, ¿no? Uno de iluminación y uno de toma, ¿no? Es un tablero muy básico. Más ingresando. En el de acá, a ver, ¿quién me puede interpretar este esquema que está acá? ¿De cuántos pisos, o qué me indica esto? ¿Cuántos pisos puede tener esa vivienda con ese esquema que está ahí? Dos, profesor. ¿Por Buenas qué, tardes, Vega, profe. ¿por qué dos? Se ve como de 2 pisos. ¿Por qué dos? Tiene dos, porque tiene un solo medidor en la planta. A ver, entra con un medidor, entra con un breque principal y viene con un toma corriente, con un breque para lo que es toma corriente. El punto 3 viene con otro breque para iluminación. El punto 4 o sea, para otro toma, para, a ver, tema eléctrica. Y el quinto es ambiente de alquilino. ¿Ya? Alquilino, Ya, este es el punto que sí. usted me dice, Y ¿no? ahí Ya. ajá, ambiente de, sí. Será Y ahí viene el segundo aire piso. acondicionado. El tablero. También viene con un breque principal y uno para toma corriente y el otro para iluminación. Claro, puede ser una vivienda con un solo piso, pero tiene un pequeño departamento, no quise alquilado, ¿no? De este ambiente va a derivar a un tablero más pequeño que solamente tiene dos circuitos. También puede ser una vivienda de dos pisos, en el cual se deriva de un tablero principal a un tablero secundario. ¿Qué es lo aconsejable cuando tenemos una vivienda de dos pisos? Colocar tableros independientes
o como está aquí. Independiente, profesor. Claro, Y cada independiente. quien con su medidor. ¿Por qué? Porque así cada quien ve, o sea, lo que consume y ve cada quien, o sea, lo que paga. Pongamos ahí un inquilino y pongamos que el inquilino no, o sea, no pare ahí. Pongamos que sea doctor, ya, y llegue solamente a dormir y le hagan una planilla, pongamos de $80. Y cuando él alquiló, quedaron de que pagaría mitad y mitad. Sí, ¿Ya? pero el inquilino no consume, o sea, lo que es, o sea, para pagar $40, ¿ya? Entonces, no es necesario eso. Por lo general, cuando son así de alquiler, cada quien tiene que, o sea, cada departamento con su medidor. ¿Ya? ¿Alguien más iba a decir algo? A ver, A ver, dígame, me escucho. Bueno, la pregunta era el ambiente del inquilino. Yo le estaba dando un ejemplo como puede ser un aire acondicionado, digo yo, ¿no? Ayúdeme, por favor. No, en este caso es, como decía compañera Vega, es como puede ser un cuarto, un pequeño departamento, ¿no? En un segundo piso, ¿no? Que la persona, la dueña de la vivienda, él puede manipular en cualquier momento. Suele pasar, ¿no? No me pagas la luz, yo automáticamente desde mi vivienda te bajo el breaker para que te quedes sin energía eléctrica, ¿no? La desventaja que tiene ya sería, bueno, en la parte del pago, ¿no? Si fueran dos tableros independientes, que la persona dueña de la vivienda no puede manipular en sí el tablero, solamente llegando al tablero que está ahí, ¿no? Aunque por consejo sí se debería por cada piso colocar su propio medidor y poder independizar hasta por la carga que se va a trabajar. Con el pasar del tiempo, en una vivienda se adquieren muchos electrodomésticos, enseres, y va a aumentar la potencia demandada en esa vivienda. Entonces, de preferencia, colocarle medidores independientes y su propio tablero, ¿no? Usted sigue siendo Pero, Elvi Quintero, buenas tardes. buena. Dígame. Inge, pero por lo general, en las viviendas, la gente está utilizando lo que es cada quien independiente, su tablero. No se necesita lo que es el medidor, porque hay casas que tienen en la parte de abajo su tablero y en el segundo piso también tienen lo que es el tablero. Ya, en ese caso son viviendas tipo edificio con varios departamentos, ¿no? Ya está hablando Correcto. en el caso de aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí se nota que es el bien Correcto. alquilado, un solo departamento, es un subtablero que es manipulado por el tablero principal, ¿no? Que solamente la dueña de la vivienda puede manipular, pero como usted dice, en la actualidad se trabaja así, en el caso que son edificios con varios departamentos. Creo que más abajo está esa parte de ahí, vamos a ver si estamos abajo, ¿no? Esas son las protecciones, esta parte de aquí, ¿no? Aquí tengo simbología básica. Esta simbología puede variar dependiendo de la normativa que vamos a trabajar. De mismo le indico, hay otro archivo indicando los tipos de normativa con cada una de sus simbologías, ¿no? Varias normativas. Y esta aquí son especificaciones técnicas. La altura de ubicación de cada uno de los elementos eléctricos. Esto de aquí no es netamente obligatorio, ¿no? Porque puede variar dependiendo la ubicación de los elementos a alimentar, por ejemplo, la ubicación donde va el aire acondicionado, la ubicación donde va el televisor, etcétera. Entonces, se puede trabajar con esto, pero también puede variar, por ejemplo, la altura de los tomas, mínimo 40 centímetros, de la cocina de inducción 80, los pulsores no es 40, etcétera.
Aquí tenemos dos tipos de diagramas, ¿sí? ¿Qué me ayuda leyendo, por favor? ¿Qué me ayuda leyendo, por favor? Profe, yo le ayudo. Ok. En este tipo de esquemas eléctricos, cada circuito se representa por una única línea en la que se incluyen todos los conductores. El número de conductores del circuito se representa por un número o por trazos oblicuos a 45 grados sobre la línea que presenta el circuito. Un trazo por cada conductor. Conducto neutro también puede ir representado en los esquemas unifilares con una línea de trazo discontinuo, paralela a los conductores que representan los conductores activos, o sea, la fase. Ya, este tipo de diagramas es que utilizamos en los planos, ¿no? Como se dieron cuenta anteriormente, ¿sí? En el plano que teníamos antes, faltaban las líneas oblicuas indicando la cantidad de conductores que pasaban por esas canalizaciones, ¿sí? Esta parte de aquí. Vamos al plano. Por ejemplo, en este esquema, ¿sí? Indica las uniones, canalizaciones, pero no indica la cantidad de conductores que circula por cada uno de las canalizaciones, ¿no? Y en el plano que también estaba anteriormente, tampoco indicaba eso, pero también es necesario ubicarlo, ¿no? El plano de aquí, si se dan cuenta, solamente me indican cómo están unidos entre sí, pero no me indican la cantidad de conductores que están por cada una de las canalizaciones. Esto faltaría en este plano, que es necesario también ubicar. ¿Sí? Entonces, el tipo de diagrama que utilizamos en los planos son los diagramas, bueno, los planos de instalaciones. Son los diagramas unifilar, ¿no? Se utiliza solamente una línea y en esa línea se ubica la cantidad de conductores que circula por cada una de las canalizaciones, ¿no? Como está aquí. Son líneas oblicuas, ¿no? Como se dan cuenta. ¿Qué me dio cuenta esta de aquí? Esta diapositiva. Yo me he leído Mendoza, disculpe. Son esquemas sencillos y fáciles de entender. Son los más utilizados en los esquemas de instalaciones eléctricas, pero no en automatismo de control de máquinas de forma automática. Encontraremos este tipo de esquemas en los casos en que haya que representar gráficamente solo la instalación eléctrica, en planos en los que se tenga que representar elementos de mando y control y de potencia, etc. No se acostumbra a utilizar este tipo de esquema. Normalmente todos los aparatos eléctricos del esquema unifilar se representan los unos cerca de los otros, pero si el esquema unifilar nos dice dónde están situados los elementos de la instalación, entonces se llama esquema de emplazamiento. El esquema de emplazamiento sigue siendo un esquema unifilar y es muy utilizado en las instalaciones domiciliares, también llamadas viviendas. Ya, como dice aquí, indicaba en antes, este tipo de diagrama solamente me sirve para instalaciones eléctricas. En la parte, por ejemplo, de control, utilizo tipo de diagrama, lo que son multifilares. Una desventaja de este de aquí es que no me indica cómo están conectados, bueno, cómo están conectados cada uno de los conductores entre sí. Solamente me indica la cantidad de conductores y la ubicación de cada uno de los elementos, ¿no? Aquí tenemos esquema unifilar de emplazamiento y uno topográfico. El topográfico en la parte de instalaciones casi no se utiliza. Solamente me sirve para saber la ubicación de cada uno de los elementos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, aquí no es una línea. Este de aquí es un diagrama que está abajo de un tablero de protección, ¿no? Un centro de carga. De la protección principal hasta llegar a los circuitos derivados, ¿no?
A diferencia del anterior, bueno, aquí me indica unas características técnicas, el detalle de cada uno de los circuitos, indicando el amperaje que soporta, los conductores que circulan por ahí, la sección del conductor y el diámetro de la tubería, ¿sí? Y al final de eso me indica el tipo de circuito, ¿no? Iluminación, toma general, etcétera. Por ejemplo, en este tipo de circuito tengo distribuido en iluminación general y también tengo varios circuitos derivados, ¿no? ¿Verdad? Aquí tengo, creo que dice vitro y horno, lavadora, lavavajillas, termo. Son circuitos especiales, por lo que decían antes, tienen un alto consumo y hay que independizarlo, ¿sí? Pero es una sola línea, ¿sí? Y es un diagrama unifilar, ¿no? Aquí tengo los multifilares, que se utiliza la parte, como decían antes compañeros, la parte de automatismo o parte de control, ¿sí? Y es un poco más detallado, ¿no? Entonces, en la parte de instalaciones solamente se utiliza lo que son los diagramas unifilares, y en la parte de procesos de automatismo o automatización se utiliza lo que son diagramas multifilares. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? En estos tipos de esquemas se representan todos los conductores, identificando debidamente el conductor neutro y cada una de las fases. Su uso tiene la finalidad de hacer más sencillo entender el funcionamiento y montaje de los circuitos, pero a veces su elaboración es muy complicada y en esquemas muy grandes puede llevar a confusión por tener demasiadas líneas. Este tipo de esquemas se utiliza sobre todo en esquemas de maniobra y automatismo, donde es necesario conocer de forma exacta el borne en el que debe conectarse cada conductor. Ya como indicaba antes, bueno, utilizamos esto aquí en la parte de control. Es un poco más detallado y ya está separada la cantidad de conductores, ¿no? Y como indica los bordes donde van unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en este tipo de diagrama, aquí un diagrama de potencia para un pequeño motor, ¿no? Tengo una protección térmica, tengo contactos principales, tengo más contactos principales aquí, ¿no? ¿Verdad? Y me indica cómo están conectados, en qué punto deben unirse cada uno de los elementos, ¿no? A diferencia del diagrama unifilar, ¿no? Este aquí es para un motor que está trabajando estrella de triángulo, ¿no? Entonces, es un poco más detallado, pero es más laborioso el trabajo de este tipo de diagramas, ¿no? Entonces, bueno, aquí me indica que el diagrama multifilar tiene los siguientes parámetros, lo que es sección, del material, características técnicas del conductor, ¿no? Lo que son el calibre, los milímetros, las dimensiones de las canalizaciones, el diámetro de la tubería, ¿verdad? Las características de los dispositivos, el amperaje, el voltaje de alimentación, la frecuencia de trabajo, etcétera. Entonces es un tipo de diagrama más detallado, ¿no? Pero me permite trabajar de mejor manera, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de aquí tengo la parte física de cómo están conectados cada uno de los elementos y tengo los dos esquemas, ¿no? Los diagramas, el unifilar y el multifilar. Si usted tuviera que elegir uno de esos diagramas para hacer ese conexionado, ¿cuál elegiría y por qué? ¿Cuál de los dos utilizaría y por qué? ¿El unifilar o el multifilar? Unifilar por más sencillo, digo yo, en los circuitos. Ya, por más sencillo. ¿Quién más? A ver, Elvis, ¿cuál usted utilizaría?
¿Me escucha, Elvin? No está Elvin. A ver, yo el que Sí, utilizo. el unifilar es el más sencillo, pues, Ya, es el en más este sencillo. caso. Ya. Yo utilizaría el multifilar para trabajar. ¿Por qué? Porque Claro, está. para porque tiene más seguridad. No, porque está Porque es más. para vivienda, digamos. No. Miren lo que tengo que hacer, ¿no? Me dicen, haga este trabajo aquí, este sistema aquí, ¿no? Sí. Ya. Vean los elementos, ¿no? ¿Verdad? Tengo los elementos, tengo la protección, sí, tengo el contactor, tengo otra protección, ¿no? Un termomagnético, un contactor, un térmico y el motor. Me dicen, quiero que me haga el conexionado para la alimentación de ese motor y me dan a elegir uno de los esquemas. Escoja uno, el unifilar para trabajar o el multifilar. Yo utilizaría el multifilar porque está más detallado y me indica qué puntos debo conectar, ¿sí? En el unifilar solamente está una línea continua, ¿sí? Pero no me indica los bornes de conexión, a diferencia del multifilar, ¿no? Si va a hacerle un poco más de zoom. En esa parte de ahí, por ejemplo, me dice las características, ¿no? Me dice un sistema trifásico. Este aquí tiene 3 líneas, ¿no? De la primera línea conecto al primer punto del termomagnético, ¿no? Lo que está aquí es lo que está acá, ¿no? ¿Verdad? De la segunda línea al segundo punto y de la tercera línea al tercer punto, ¿no? Y así mismo la salida, ¿no? A los puntos entra al contacto principal 1, al 2 y al 3. Es más fácil trabajar en la parte de control así, ¿no? En la parte de control, este diagrama unifilar no me sirve, porque no está el detalle del conexionado y no indica las características principales de cada uno de los elementos. Entonces, en la parte de control, como este tipo de trabajo que está aquí, se utiliza el diagrama multifilar, ¿no? Aquí tengo diferentes tipos de esquemas que tampoco no son muy utilizados, ya que son esquemas funcionales, pero son esquemas, bueno, por lo menos lo que están aquí, unifilares, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, tengo dos tipos de circuitos que se utiliza en la parte de control, ¿no? No es unifilar porque me está detallando, por ejemplo, la cantidad de conductores, ¿no? Aquí va una fase, acá va un neutro, va conectado a un pulsador, el pulsador, en este caso S1, va a un puente al contacto auxiliar del contactor K1, lo que es la bobina, y el pulsador 2, no tengo tengo un circuito de par y marcha, ¿no? Aquí tengo mis contactos principales y tengo mi motor, ¿no? Entonces este esquema o diagrama es unifilar que me indica cómo están funcionando cada uno de los circuitos, ¿no? Esquema topográfico casi no se lo utiliza porque solamente me sirve para saber la ubicación de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces no es muy necesario utilizarlo. Y así se nos acaba el tiempo, ingresamos de nuevo, ¿no? Mira, aquí yo tengo un plano. Este plano es de la parte de protección o el tablero de distribución, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tuviera que leer este plano de aquí, este cuadro bueno, contadores o cuadro de medidores, como lo quieran ver. ¿Cuántas viviendas se están indicando en ese plano? En el primero. ¿Cuántas viviendas se están indicando en ese plano? 3 viviendas, ingeniero. 3 se refleja, profe. ¿3 o 3? 3. 3. ¿Por qué 3? Por los medidores, los kilowatts por hora. Ya, Entonces ahí se reflejan 3, digo yo, ¿no? ya. A ver, ¿qué es mejor 13? ¿Por qué 13?
No, 3, profe, 3. Ya, no, pero alguien me dijo 13, creo. No, 3, 3. Ah, 3. No son 3. Era 3. No son 3. Si se dan Profe, cuenta, son 13. son Profe, 3. son 13. Sí, son 13. Miren el detalle en la parte de abajo. Porque abajo dice 13 vivienda es básica. Exacto. Es un medidor, ¿no? Pero ese medidor alimenta